Buenas noches, bienvenidos a 23 a la cancha. No se preocupe, no nos han desmantelado. Es la idea de esta nueva presentación que tenemos de 23 a la cancha. En primer lugar, dijeron hay que aflojar el tema del traje un poquito. Aflojamos la vestimenta. No sé cómo me voy a sentir con la zapatilla, lo vamos viendo. Vamos siempre a tener presente las discusiones sobre el fútbol, que es lo que más nos gusta, en una charla donde en esta nueva escenografía de 23 a la cancha, como siempre decidimos invitar a los protagonistas para poder hablar de fútbol, discutir a veces si es necesario, intercambiar opiniones para enriquecernos y aprender del otro y meternos también en una semana que termina la quinta fecha y que arranca esta semana complicada por algunos temas que tienen que ver con la barra brava, con la violencia en el fútbol, con la escalada que ha presentado en el arranque de este 2013, con una reunión de comité ejecutivo en la AFA que será mañana por la noche, que en realidad está generando cada vez más expectativa por lo que se pueda decidir si se va a jugar con o sin hinchas visitantes lo que queda de este torneo final, que son 14 fechas, o si se toma alguna otra medida complementaria para intentar parar un poco la barbarie que generan las barras bravas descontroladas en el fútbol argentino. Pero también vamos a hablar de fútbol, aunque el otro tiene que ver con el deporte, más lo que tiene que ver con el juego de este Lanús, que ha ganado nuevamente en el cierre de esta quinta fecha del torneo final y que vuelve a ser el único puntero del campeonato, desplazando a River y a Godoy Cruz. Por este Quilmes que ha vencido a Argentinos Juniors, lo mete a Independiente instalado en la zona de descenso y sale de ese lugar el equipo, el cervecero, que estarán jugando por la sexta fecha Quilmes e Independiente, lo que Tolo Gallego hace unos días definió como la final del mundo. No tardo más en presentar a nuestros invitados, que por cierto son de lujo. Enrique Lombardi, presidente de Estudiantes de La Plata, le agradezco mucho la deferencia de haberse acercado hasta 23 a la cancha. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme y bueno, acá estamos para colaborar en lo que uno pueda aportar. ¿Qué semanita que arranca para el fútbol argentino? Difícil. Con respecto al tema que vos planteabas de la seguridad, pero bueno, evidentemente no es nuevo esto, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer. No es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo. Y bueno, seguramente mañana se tocarán estos temas en el comité. Nosotros siempre hemos tenido una postura, sentido mi club, de que yo asumí la presidencia hace un año y algunos meses, una postura clara con respecto al tema, aún cometiendo errores, pero clara, en donde creemos que podemos contar el ejemplo de cómo se fueron sucediendo las cosas en mi club, que hasta ahora, por suerte, es una lucha día a día esto, pero nunca tuvimos ningún incidente, excepto ese incidente, recuerdan, del partido con Banfield ya hace bastante, que se suspendió el partido. Y bueno, yo creo que hicimos dentro de nuestras posibilidades. Si quieren, después, dentro de un ratito, cuento qué es lo que hicimos y qué es lo que pensamos que se puede hacer. Qué difícil se hace poder hablar del próximo invitado que voy a presentar encasillándolo como un hombre del fútbol, aunque es inevitablemente un hombre del fútbol. Se puso la camiseta de la selección actualmente campeona del mundo, jugando un mundial, ha representado diversas camisetas en el viejo continente y en nuestro país, se ha formado en Independiente, pero colgó los botines y dijo: me pongo el buzo antiflama y me subo arriba en auto. Y encima le va bien, algo que repitió su familia, empezando su papá. Mariano Pernía, un placer tenerte en 23 a la cancha. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo también estoy muy contento de venir. Hice lo que hizo los demás de la familia. Mi papá y mi hermano hicieron lo mismo, así que yo los estoy copiando. Por lo general, les cuento, a 23 a la cancha vienen futbolistas, exfutbolistas, árbitros, exárbitros, entrenadores, dirigentes. Y cuando hablamos de táctica, de estrategia, por lo general todos, sin excepción, suelen obviar a este señor, al arquero. ¿Por qué? No lo sé. Pero muchas veces en la charla técnica ni siquiera los nombran al arquero. ¿Qué le voy a...? Alguna vez Chiche Sosa dijo en el programa: ¿y qué le puedo decir al arquero? Y Luis Islas le respondió y salió al cruz y dice: no, ¿cómo? Al arquero lo tenés que incluir, es el futbolista más importante. Bueno, nosotros lo incluimos esta vez en 23 a la cancha y hablamos de Agustín Cousillas. Gracias por venir y la verdad, antes de presentarte y dejarte hablar, que no lo estoy haciendo, te digo que sos un ADN de tu papá caminando. Buenas noches, un placer primero.
Sí, creo que tenés razón en que no incluyen arquero. Hay pocos técnicos en realidad que le dan indicaciones a los arqueros, a menos que haya sido un arquero. Creo que para eso está el entrenador de arqueros, que es algo fundamental dentro del cuerpo técnico. Pero sí, es verdad, nos sacan siempre del esquema y de las charlas técnicas muchas veces. Cuando hablamos de equipo completo, 23 a la cancha, los entrenadores hablan de que hay que tener un equipo compensado en todas las líneas. Por eso, en una semana complicada, lo tenemos al presidente de Estudiantes de La Plata, que formará mañana parte del comité ejecutivo, resolviendo qué se hace con la violencia en el fútbol. A Mariano Pernía, Agustín Cousillas, y nos faltaba un árbitro. Desde hace rato y cada vez más, los lunes hablamos tanto de los goles como de los fallos arbitrales, a veces en exceso, a veces seguramente desconocimiento, y abro el paraguas porque Oliveto ya me ha tirado fuera del aire con el reglamento por la cabeza. Terminamos retroalimentando polémicas de manera justificada e injustificada. Luis Oliveto, gracias por venir a 23 a la cancha. No, gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto. Qué profesión complicada, ¿eh? Es linda. Se complica después por un montón de circunstancias. Primero por las equivocaciones y segundo porque por el fútbol que se ve diariamente, como no hay mucho para hablar de fútbol, por ahí le gusta hablar más de los árbitros, pero es un campeonato muy competitivo, creo que es el más competitivo del mundo, no solamente por la equiparación de los equipos, sino por el entorno y la estirpe del jugador complicado que es el argentino, que tenés que resolver conflictos que en otras latitudes no tenés. Muy pocos árbitros en el mundo pueden venir a dirigir acá. Nosotros nos quejamos porque tendríamos que tener un plantel mucho mejor de lo que tenemos en un país futbolístico como el nuestro, pero si ves lo que pasa en la Copa Libertadores, cómo dirigen los árbitros internacionales, si ves los partidos de Europa, tenés que dar gracias a Dios que tenés estos árbitros. Y nosotros damos gracias a Dios que tenemos estos invitados para poder hablar todos los temas. Enrique, quiero aprovechar tu presencia, obviamente arrancando por uno de los temas donde la agenda deportiva periodística en general nos va empujando. Mañana habrá reunión de comité ejecutivo de la AFA. El tema y la escalada de violencia con los barras durante todo este año, la verdad que es más que llamativa. Hay 2 muertos, un barra de Tigre, un barra de Gimnasia y Grima de La Plata, un periodista partidario de Racing que murió con causas que todavía no fueron aclaradas, días después de que se conociera un video con barras de Racing en el medio de un crucero lujoso en plenas vacaciones. En fin, no es nuevo, pero la verdad es que este año parece estar descontrolado el tema de los barras. River y Colón se enfrentaron en la General Paz, hinchas de River con barras de Colón, autos quemados por la interna de la barra brava de Boca, un apuñalado en la previa frente a Nacional de Montevideo. Intenté hacer un punteo nada más de algunos de los hechos y verás que me estoy extendiendo demasiado. Se habló de la posibilidad de que mañana traten el tema de que se juegue sin hinchas visitantes. Quiero saber qué opinas al respecto. Mira, en realidad yo todavía no tengo esa información, digamos, oficial, ¿cierto? De lo que se va a hablar mañana. Este tema, bueno, se viene tocando en distintas reuniones del comité, lo tocamos el martes pasado también, y bueno, y yo imagino que mañana también se tocará. Con respecto a tu pregunta puntual, me parece que obviamente si no van hinchas visitantes, me parece que, bueno, se reduce un poco el conflicto, pero es un paliativo. Fíjate vos que la mayoría de los incidentes son con públicos locales, digamos. Correcto, digamos que no es el tema exclusivamente, por supuesto, que el hecho de bajar el traslado, ¿no es cierto?, de gente conflictiva, seguramente tendería a mejorar. Pero a mí me parece que el tema es mucho mayor, que no es exclusivamente porque no vayan los visitantes al estadio, que puede ser un paliativo. A mí me parece que hay que atacar el tema desde un lugar superior, que bueno, lo he dicho en distintas oportunidades, que son una mesa casi como de 4 patas, en donde la dirigencia del fútbol tiene mucho por hacer, creo que hay mucho por hacer, pero sin duda que se necesita también del acompañamiento de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de lo que uno llama, o se suele llamar, el poder político, ¿cierto? Yo, en el caso, por ejemplo, de mi club, que por suerte de que estamos no hubo ningún incidente, pero bueno, podría llegar a haber algún incidente, digamos, con esto no estoy poniéndonos al tope de nada, pero sí contar una experiencia. A mí me parece que, por ejemplo, allá en La Plata es muy importante la presencia, con el cual en su momento hemos tenido algunas pequeñas
diferencias productos, no me cabe ninguna duda, de algún malentendido, pero después he comprobado que realmente funciona muy bien eso, que es la presencia de un fiscal, en este caso Fernando Cartaseña, que la verdad que trabaja muy bien en el tema, y que atiende a la barra de estudiantes, producto de ese incidente de la muerte de un policía en el año 2010, ¿cierto? Después tenemos el ejemplo de hace poquititos días, relacionado con ese incidente, del fallo en donde el doctor Claudio Bernard ha hecho un fallo con los otros jueces, que en este momento no recuerdo, un fallo muy importante en el sentido, creo que le dieron cadena perpetua o algo así, a los responsables. Entonces, si uno toma ese ejemplo y serio problema de seguridad, imaginemos que haya un fiscal, ¿cierto?, por cada barra, ¿cierto?, que hay muchos fiscales, un fiscal cada 2 barras, en donde se sigue, pero detalle por detalle, si hay entradas, cuál es el camino de las entradas, cuál es el recorrido de esas entradas, a dónde se las da, qué se hace con esas entradas, si hay negocios, ¿cierto?, dando vueltas, quiénes son los que de alguna manera fomentan esos negocios. Y yo estoy seguro que en la mayoría de los casos no son los dirigentes de los clubes, ¿cierto? Porque no es fácil hacerse cargo de un tema que uno no conoce. Yo, por suerte, en realidad, en nuestra comisión directiva hay un juez de casación, que es el doctor Martín Ordocchi, que la verdad que es un especialista en el tema, y nosotros le hemos confiado en comisión directiva que maneje el tema de la seguridad. Ningún dirigente está especializado, ¿cierto?, en seguridad. Yo creo que necesitamos del asesoramiento, ¿cierto?, de los organismos que saben del tema, confiar, sacarse muchas desconfianzas, muchos resquemores que hay alrededor de todo esto. Fundamentalmente también sacar un poco la mucha hipocresía que hay detrás de todo esto. Y no esperar que uno solo o una parte de estas 4 patas resuelva el problema. Sí, perdóname que te interrumpa. No, al contrario. Vos hablás de que muchas veces no se da el tema y que no tienen o no están directamente involucrados los dirigentes del fútbol. Respeto tu posición, sos el presidente de una institución importante, no estoy sencillamente... Yo no dije que en todos los casos, yo dije que... No, en varios casos se da que no, digamos que... Yo creo que el dirigente de fútbol, para el circuito de connivencia, no es el único. Hablabas de la función de los fiscales y hubo también durante todos estos años connivencia judicial. Hubo connivencia política, desde lo más tonto, desde la connivencia judicial y policial, como es eludir un control de acceso a la cancha, cuando se tenía que presentar una comisaría no estaba, Rafael Diceo eludiendo a la policía que hacía todo un operativo y no lo podía atrapar y decían que se había escapado por un balcón de un edificio. Hay también una apuesta casi cinematográfica por una cadena de connivencia. Ahora, si el dirigente de fútbol no le abre la puerta, cuando se da que... Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, digo. No, pero por eso. Yo lo que digo, que hay esas 4 patas son responsables. Y la primera, sin duda, es en función qué es lo que va a hacer el dirigente de fútbol con ese inconveniente. Hoy creo que no alcanza. A mí me parece absolutamente injusto, ¿no es cierto?, para la inteligencia del que escucha, justificar todo desde un punto de vista sociológico o antropológico. La violencia está en la sociedad. Sí, está bien, obviamente. Con ese criterio, ¿no es cierto?, todo lo malo forma parte también de la sociedad. Entonces no se puede hacer nada. Yo creo que la violencia individual es muy difícil controlar. Si una persona tranquila, normal, bueno, se zafa y no sé, y hace algo inesperado. Pero la violencia organizada en el fútbol, que son grupos de 200, 300 personas, yo creo que se puede controlar, o se debiera controlar perfectamente, y se lo puede hacer. Por supuesto, no tengo la fórmula, pero sí la voluntad, ¿cierto? Y que creo que todos las tenemos en mayor o menor medida en función de la realidad de cada club, ¿cierto? Pero sí, creo que de una buena vez, por ejemplo, no puede ser que en cada provincia tenga un protocolo distinto o en algún caso no haya protocolos. Tendría que ser integral, saber que si hay público visitante, bueno, primero se retira el visitante,
Los locales se quedan esperando que se vaya. Al público visitante se le da un lugar confortable y seguro, no sabiendo. Yo el otro día planteaba en la AFA, cualquiera de los que estamos ahí reunidos, que conocemos las canchas, cualquiera de nosotros, uno agarra un dibujo, hace un dibujo y de cada cancha uno sabe dónde va a estar el conflicto. En tal cancha te tiran la piedra de arriba, en el otro lado estás incómodo y cuando salís pasa tal cosa. Lo sabemos todos, ¿cierto? Evidentemente hay en vías de resolución con el tema de AFA Plus, cuando se termine de implementar, el sistema de ingreso va a ser mucho más confiable, va a haber, bueno, el derecho de admisión ya no por fotos, sino directamente por un control digital. Pero hoy debiera haber más derecho de admisión. Nosotros tenemos 119 personas en el derecho de admisión. Y bueno, y no es fácil hacer un derecho de admisión, ¿no es cierto? Porque compromete, ¿cierto?, al que lo hace. Pero bueno, uno tiene que tomar el compromiso de hacerlo y refrendarlo. Porque si no, si yo pongo el derecho de admisión, persona que no va nunca a la cancha, o digo que no tiene que ver nadie en el derecho de admisión. En realidad estoy primero engañándome yo y después, de alguna manera, engañando al sistema. Entonces, me parece que hay que tomar de una buena vez las cartas del asunto. A mí me parece, yo sugiero, el otro día lo comenté, esto mismo que estoy diciendo lo dije el otro día en el Comité Ejecutivo, que a mí me parece que, bueno, también hay que ver la constitución de cada provincia, hay que ver si son fiscales o jueces. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, con fiscales. Yo creo que se arregla perfectamente. Individualizando a cada uno con una hinchada, con una barra. Claro, correcto, pero no que sea hincha de ese equipo, no sé, bueno, entonces... Bueno, está bien, pero si se puede, hay que hacerlo bien, hay que intentarlo por lo menos. Y yo creo que le pidan a esta gente que yo he nombrado, ¿cierto?, por ejemplo, que transmitan su experiencia, ¿cierto? En el caso del doctor Martín Ordocchi, en el caso del doctor Fernando Cantaseña, fiscal. Martín Ordocchi, ya lo dije, es integrante de nuestra comisión directiva, o en el caso del doctor Bernard, que tomó una decisión con el resto de los jueces con respecto... Bueno, a mí me parece que hay muchos ejemplos buenos. Lo que pasa es que lamentablemente los que salen a la superficie habitualmente son los malos, ¿cierto? Pero bueno, a mí me parece que hay que apoyarse en aquellas cosas que uno sabe que por lo menos tienen una tendencia a funcionar bien. Enrique, antes te hago la última pregunta concreta con este tema, si sumamos al resto de la mesa. Si estuviéramos ahora en la votación de comité ejecutivo y si la pregunta fuera por un sí o por no, a mano alzada, el tema del ingreso de los hinchas visitantes, ¿tu postura? Yo creo que sí, que yo tendría una postura más integral. A mí me parece que es un paliativo que puede ser útil, que no vayan los visitantes, pero me parece que no resuelve el problema de fondo, digamos, resuelve una partecita del problema, pero después los problemas de las internas van a seguir en las canchas locales, porque los negocios no están con las hinchadas que van de visitantes, los negocios están con las hinchadas que son locales. Tal cual. Y se pelean, y los problemas son por esos conflictos que generan esa localidad. La plata. Correcto. Se pelean por la plata, le pongamos el nombre que le pongamos, se pelean por la plata. Las entradas que les dan, y en ese caso sí están involucrados directamente los dirigentes, lo que recaudan por los trapitos por estacionar el auto en los alrededores de la cancha, y a partir de ahí, todo lo que vaya en dirección a la delincuencia, todo lo que genere plata, correcto, y algún poder se los termine dando, lo agarran, obviamente, correcto, y se terminan subvencionando. Bueno, a todos los sumo, a Mariano Pernía, a Agustín Cousillas, a Luis Oliveto. Para cerrar el tema de la barra, Mariano, jugaste mucho tiempo afuera en España, lo hiciste acá, lo hiciste en una camiseta como la Independiente, con lo que significa muchas veces el vínculo con la gente, con los clubes grandes. ¿Cuál es tu experiencia con el tema Barra Brava? Sí, no me animo a dar una postura porque no sé cómo se maneja internamente el tema en los clubes y veo que es mucho más complicado de lo que parece de afuera. Yo creo que con que no vaya gente visitante, solucionás el problema en la cancha, el visitante que se iba perdiendo te rompe un alambre o que no te tire una piedra. El problema mayor no lo parás, porque como bien decía él, el negocio está en el público local. El que hace negocio es el barra local y no el visitante. El visitante normalmente van los barras y poquita gente más. Y si se quieren encontrar afuera, aunque no los dejes entrar a la cancha, igual se van a encontrar. Entonces, creo que el problema es mucho más amplio de la medida que se puede tomar, que si es una medida para empezar algo importante, es muy bueno. Pero el presidente Independiente también ya, ni bien asumió, intentó hacer cosas grandes y se vio muy solo. Entonces, creo que ahora
No sé por qué motivo no se habló mucho del tema o si él tuvo que aflojar con ese tema. Por eso es mucho más amplio y más difícil de lo que todos los que estamos alejados del tema del fútbol o de la dirigencia nos podemos llegar a imaginar cómo se maneja eso. Tomar una postura creo que no es acertada porque no tenemos ni idea de cómo es el manejo interno. Bueno, vamos a ir aflojando un poco y metiéndonos con las cuestiones más propias de nuestro fútbol, que es el juego, ¿sí? Que me parece que, a todos inicialmente nos traía. Yo les voy a contar algo. Lo más lindo y el placer mayor que nos genera a todos los que estamos en el canal y los que formamos parte del programa es cuando se genera la discusión futbolística, naturalmente, o la charla, no la discusión. Cuando llegó al canal Enrique Lombardi, el presidente de Estudiantes de La Plata, y uno con el chip puesto, y me hago cargo del tema de la barra brava, de la violencia, se cruzó con Mariano Pernil y le dice: ¿cómo te va? Yo jugué con tu viejo. Y a partir de ahí empezó una charla totalmente distinta para otro lado. El tema de las familias, bueno, Agustín Cousillas y su papá Rubén, me parece que siguieron como el mandato familiar. Y aparte, en tu caso es doble, porque te subiste un auto igual que hizo tu viejo después de dejar el fútbol. Sí, mi hermano también. Mi Claro, hermano por ahí futbolísticamente fue menos nombrado porque se fue para Estados Unidos, pero también hasta los 30 años intentó jugar al fútbol y siempre sabiendo que lo que más le gustaba a él era el automovilismo. En mi caso fue totalmente distinto. A mí, yo sabía que me gustaban las carreras porque me crié con mi papá en los autódromos, pero más me gustaba la pasión del fútbol y salir a una cancha. Cuando me cansé un poco de eso, obviamente lo otro pasó a ganarle porque siempre fue una pasión, un pasito por debajo del fútbol. Agustín, bueno, en tu caso, digo, aparte repitieron algo igual que Mariano, casi el puesto con tu papá, y vos también, con Rubén, no solo también te dedicaste al fútbol, sino que te pusieron debajo de los tres palos. Sí, seguro. Yo digo que en mi casa era muy difícil que yo no sea jugador de fútbol. Por el ambiente que hay en mi casa, mi hermana fanática del fútbol, mi mamá habla mucho de fútbol, en las cenas se habla de fútbol, entonces por ahí era difícil no involucrarme yo con el fútbol. Del puesto, yo crecí también viéndolo a él, viendo videos más que nada, porque cuando él se retiró yo era muy chico, tenía 6 años, pero él me conseguía videos y a mí me gustaba ver videos de él. Y ya de chiquito, yo nunca tuve, viste que siempre los arqueros por ahí dicen, sí, yo hasta los 10 años jugué de 9. No, yo a los 4 años me metieron en el arco, allá en mi pueblo en Roque Pérez, y era una medida en nada, y estaba en el arco, jugábamos en el arco grande, me acuerdo, y ya de ahí le tomé la pasión al puesto, aunque mi papá siempre no quería que sea arquero, él sufrió mucho, Tano vos sabrás, pero bueno, ahora no me puedo quejar, estoy muy contento. No, debutaste, para alguno que esté desprevenido del tema, Agustín, debutaste con Tigre por la Copa Libertadores frente a Palmeiras, pavada de debut, me parece también, digo, interesante como ingreso, ¿no? Sí, la verdad que no lo esperaba. Hablábamos por ahí un poco afuera que tuve la posibilidad de jugar contra River, que no se dio por horas nada más. Y bueno, yo sabía que tenía que estar preparado porque en cualquier momento se iba a dar. Como decís vos, quizás no, si vos me das a elegir debutar en una Copa Libertadores contra un equipo multicampeón como es el Palmeiras, lo hubiese elegido. Obviamente estoy feliz por eso, pero más que nada porque pudimos ganar un partido complicado y seguimos con vida en la Copa, que era fundamental para nosotros. Vamos a meternos en los gritos de gol de la fecha. Esta sección, que debemos llamarla de esta manera, no es estrictamente show de goles, aunque tiene que ver con eso, pero rescatamos los mejores goles, a veces por la concepción del juego, a veces por la jugada, en otras oportunidades por la importancia que tuvo ese gol para el partido y por lo que le pudo dar a ese equipo. Así que nos metemos de lleno en los gritos de gol de la fecha. Gritos gol de la fecha que disfrutamos entre todos. Enrique Lombardi fue sin querer, pero si fueron los mejores goles de la fecha, Está bien. no me insulte. Nada, se lo merece. Cruzado para Newell's. Lita pegada, ponía el 1-1 en ese momento para el equipo del Tata Martino.
¿Todo bien con Diego Caña? ¿Está Sí, todo sí, perfecto? todo bien, todo bien. Pregunto porque se habló mucho Ah, todo previo bien. al partido, después del partido. Todo bien, continúa, por supuesto, respaldado por nosotros. Nos metemos con otro gol de Newell's. Repito las disculpas, Enrique Lombardi, por la concepción del juego. 21 toques en la jugada no es algo habitual y vale la pena rescatarlo. Hablamos de Muñoz. Y el segundo gol de Estudiantes, el segundo gol de Newell's Old Boys de Rosario sobre Estudiantes de La Plata. Partido que iba a terminar 4-2 en favor de Newell's. Antes de cambiar la jugada, un segundo te quería volver a preguntar. Sí, la tiramos para atrás, no hay ningún problema. La desprolijidad fue mía en este caso. Le quiero preguntar a Enrique Lombardi su visión, un poco de hincha, un poco de dirigente, claro, en este arranque del torneo, donde por momento arrancan los partidos y parece que finalmente se van a encauzar y después terminan perdiéndolos, a veces por errores defensivos, algunas veces siempre uno termina echando la culpa al árbitro, para eso lo tenemos a Oliveto, para hacer catarsis. Bueno, ¿cómo es tu análisis? De vez en este cuando échenle la culpa a los arqueros. No, está bien, por eso le pregunto a Enrique Lombardi. Nosotros de los arbitrajes, a mí se pueden fijar, desde el año y pico que estoy de presidente, jamás he hablado mal de un arbitraje. Primero, no corresponde, y segundo, que no hemos tenido motivo para hacerlo. Bueno, con respecto al tema del fútbol, o de los partidos, de los resultados en sí, bueno, obviamente nos cabe a todos que cuando no se gana, es decir, contentos no estamos, ¿no es cierto? Bueno, preocupados obviamente, bueno, vemos por un lado que el equipo logra tener volumen de juego y después, bueno, comete los errores que no puede sostener un resultado. Bueno, confiamos en que entre todos, el plantel, el cual confiamos plenamente en su vocación por levantar esto y cómo se brindan, también por el cuerpo técnico, así que bueno, esperamos, siempre es habitual que se dice el domingo la revancha. Bueno, esperemos el domingo con Vélez esta revancha que vamos a tener todos, ¿no es cierto? Jugadores, cuerpo técnico y por qué no dirigentes, para ver si esto se puede dar vuelta. Pasamos a los goles que nos quedan de estos gritos de gol de la fecha. Y ahora sí, dejamos el partido de Newell's y de Estudiantes y nos metemos con el gol de Leo Poncio sobre Colón de Santa Fe. En la semana, Ramón Díaz lo juntó a Leo Poncio y a Trezeguet, claro, para hablar después de la derrota frente a San Lorenzo de Almagro. Parece que la charla hizo bien y teniendo en cuenta la cábala que rodea el mundo del fútbol, me parece que todos los días en la semana se van a terminar juntando. La cábala es inevitable, ¿no? Para todos. Sí. Sí, hasta que se ¿Todos corta. tienen cábala los que están acá? ¿Todos? Sí, bueno, mi club es un especialista en el tema, así que bueno. Si me decía Enrique Lombardi que no, No, digo, claro, nos equivocamos de club. somos especialistas. Una institución. Lo que pasa es que hasta que se corta la cábala. Luis, Por después se ejemplo, cambia. Gallego quiso jugar el viernes por cábala y perdió. ¿Viste? No, bueno. ¿Y después qué hace? El saco de Basile, el talco, cambiar de marca de talco. ¿Qué hace cuando perdés? ¿No? Agustín, que todavía no está colmado de vicio, ¿ya arrancaste con las cábalas? Sí. No, pues tengo un papá que es especialista en eso, así que me lo va a pegar en cualquier momento, seguro. Mariano Pernilla, ya dejaste los botines. Podés contarme una cábala que tenías. Yo cábalas no tenía, lo que tenía era una rutina, que no la cambiaba aunque pierda, pero más que nada te servía mentalmente para saber que habías hecho todo bien o todo correcto para salir a la cancha. Entonces trataba de no romper esa rutina que yo me había formado para salir más seguro, nada más una tontería. Bueno, una tontería que a algunos le dan, te digo, un lugar impresionante. Por cábala nos queda un gol todavía, ¿no? Para mostrar el grito de gol de la fecha, claro. En realidad no nos queda un gol. No me dejen afuera los goles de Quilmes sobre Argentinos. Van a ser después, claro. Porque el triunfo de Quilmes sobre Argentinos ha dejado además 2 de los goles de la fecha. En este lugar lo ha puesto la producción por la concepción de la jugada, por la buena aparición de Sebastián Palacios. En el medio de la presión que vive Boca, un poco de oxígeno parece sobre los costados Sebastián Palacios. Y el gol y la definición de Nicolás Blandi. También el ojo puesto sobre los centros delanteros de Boca y de Carlos Bianchi. Parecía que Blandi se iba, finalmente se quedó. Y parece que empieza a responder. Herbes tenía las valijas hechas, se las desarmaron. Y es de lo más parejito en un Boca, que rescatar muchos futbolistas es complicado. Y Sebastián Palacios, que parecía tener muchos delanteros adelante, ahora
empieza a hacerse sencillamente un lugar. Dejamos de lado el gol de Boca frente a Rafaela. Ha finalizado 1-1 este encuentro, por más que pongamos más de una vez el gol de Nico Blandi. Hacemos una pequeña pausa. Ya seguimos, nos vamos a meter con el conocimiento futbolístico. Sí, yo me voy moviendo, me estoy acostumbrando a la nueva escenografía. Todos se van a sumar, incluso Luis Oliveto, que me dijo que quería hablar de su táctica preferida. Nos queda mucho para hablar de esta quinta fecha del torneo final, de todo lo que viene, y eso va a pasar en un ratito nada más.